¿Qué tal amigos del podcast de Juanro? Un placer saludarlos. Bienvenidos nuevamente a una entrevista más. Ya es la entrevista número 4. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, Harry Ruiz. Un placer tenerte aquí, Harry. ¿Cómo estás? Muy bien, Juanro, un gustazo poder estar aquí contigo en tu programa, ya viéndote bien crecido, bien grande. Me acuerdo de ti súper chavito de cuando trabajaba con tu papá allá en Torreón y pues un gustazo ver que te esté yendo también en los medios y que estés picando piedra, haciendo las cosas como deben de ser. Sí, fíjate que ya estamos aquí y bueno, poco a poco vamos haciendo cosas nuevas. Esta modalidad de las entrevistas ya llevo un buen rato. Hace rato no preparaba una entrevista, pero bueno, la verdad que un placer tenerte aquí y pues que agradecerte tu tiempo. Por supuesto, a lo que gustes, mi estimado, acá estamos. Me gustaría empezar que nos dijeras cómo empezaste en tus inicios, porque yo sé que tú no eres comunicólogo de profesión, estudiaste contaduría. ¿Cómo es que te metes a los medios, pues? Sí, pues yo como muchos crecí amando los deportes y crecí con el sueño de algún día poder estar transmitiendo partidos de fútbol americano, de básquetbol, de béisbol, de lo que cayera, de ver las noticias y ver los segmentos de deportes y decir, caray, yo quiero estar ahí en donde está en aquel entonces alguien como tu papá, como Gustavo Mendoza, Ramiro Sánchez, quienes acabaron siendo compañeros de trabajo mío, pero yo dije, va a ser imposible. Hay X cantidad de estaciones de televisión que en aquel entonces en Torreón eran tres y luego se sumó el canal de Megacable cuatro y decías, cada uno tiene que dos personas haciendo deportes, tres a lo mucho. No voy a poder estar en una posición así. Y yo saliendo de la prepa del Cervantes dije, soy muy bueno con los números y pues le entro a la contaduría. Y yo de hecho a los 17, 18 años ya tenía mi negocio propio y me acuerdo en las tardes, en las mañanas me iba a la FECA a estudiar contaduría y en las tardes me iba a mi negocio donde estaba toda la tarde. Y en las tardes lo que me hacía los días más cortos era estar escuchando programas de deportes y me acuerdo que había un programa de deportes nacional y después seguía uno local en el que estaba Gustavo, Cristian Padilla, Aarón Arguijo, y ellos empezaron, y don Ramón Ortiz, también al que le mando un saludo, ellos empezaron con algo que no hacían mucho en aquel entonces, que era en lugar de hablar, podías mandar textos. Y yo me acuerdo, escuchaba los programas siempre y un día les mandé un texto de fútbol, son espectaculares, hacen muy buen trabajo, pero cuando hablan de béisbol, de básquetbol, de americano, mejor invítenme a mí. Y Gustavo dijo, pues ven. Y un día fui y me tenían de invitado una vez por semana y después Gustavo se fue a la Copa América, si no me acuerdo, si me acuerdo correctamente fue en Venezuela en el 2007 y los demás conductores me dijeron, oye, nos hace falta tener a alguien más, puedes caerle un día más por semana en lugar de uno, tener dos. Y así fue como empecé a entrar a la radio y después Rafa se va de Televisa a TV Azteca y queda un puesto en Televisa y Gustavo me dice, quiero empezar a alguien nuevo, no traer a alguien que ya estaba en algún otro lado, ve a hacer un casting. E hice el casting, entré como practicante y el resto es historia, ya más de 10 años, caray, voy a decir 10 años después, son 15 años después y gracias a Dios puedo seguir trabajando en los deportes. He hecho de todo, desde reportear en televisión, conducir en radio, narrar partidos de fútbol americano del NFL, narrar partidos de soccer profesional en televisión acá en Estados Unidos. Ahora estoy narrando fútbol americano en inglés de la XFL y pues gracias a Dios, te digo, es algo que no, yo dije, va a ser imposible para mí entrar y Dios me acaba poniendo en el camino diciendo, no, vas a entrar. Y acá, gracias a Dios, te digo, 15 años después le seguimos dando. No, qué fregón tus historias y la verdad, como ya te había dicho anteriormente, creo que es una trayectoria digna de admirar y obviamente de admirar, obviamente también el que te saliste de tu zona de confort, ¿no? Porque a lo mejor estabas muy a gusto aquí en la laguna, se da la oportunidad de irte a Las Vegas. Cabe recalcarle a la gente, tú eres nacido en Los Ángeles Así es, y nacido en hecho Los en Torreón. Ángeles.
papás laguneros, mi mamá me llevó a Torreón a los 10 años y vivía ya 12 años, si no me equivoco. Sí, ¿qué tan importante es esta parte? Digo, ahorita que estás tú trabajando en Las Vegas, con mucha gente en inglés, el dominar el inglés que te abre muchísimas puertas para el tema del reportaje, narración, comentarios. ¿Cómo es esta parte que porque tú perfectamente dominas los dos lenguajes perfectamente? Juanro, es importantísimo. Si te dijera del 100% de las personas con las que interactúo en los múltiples trabajos que tengo, el 95% de ellas interactúo con ellos en inglés. Cuando entro al vestidor de los Raiders después de un entrenamiento a conducir una entrevista, ninguno de los jugadores habla en español, hablan en inglés. Para conducir las entrevistas lo hago en inglés, pero lo padre es, por ejemplo, ellos les gusta ver las jugadas en español con la transmisión en español. Dicen que no entienden nada, pero que se nota la emoción y me siguen en Instagram y dicen, no te entiendo nada, pero se escucha súper padre, vamos a hacer la entrevista. O, por ejemplo, ahora que estoy narrando fútbol americano en inglés, hace mes y medio yo ni siquiera sabía que iba a estar narrando fútbol americano en inglés, pero me dicen, ¿le entras? Y yo dije, pues vamos a entrarle. Y no te voy a mentir, al principio estaba nerviosísimo, pero a final de cuentas dije, ¿sabes qué? Cuando te dan el 3-2-1, estás al aire, tienes que hacerlo como si nada y gracias a Dios, aunque en mi cerebro mucho del tiempo piensa en español, puedo expresarme en inglés y tanto puedo narrar un partido de fútbol americano en inglés como conducir un programa de radio de 2 horas yo solo en inglés, tomando llamadas del público, haciendo entrevistas y el poder hablar el inglés te abre muchas puertas. Y no te miento, Juanro, yo cuando me fui de Torreón de regreso a Estados Unidos, mi inglés no estaba en el nivel en el que estaba ahora, pero es simplemente cuestión de perderle el miedo y de conversar con la mayor cantidad de gente posible y de poder llevar eso a dar pasos adelante, porque sin el inglés, y te digo, conozco a mucha gente que está en el medio que es predominante que hablan en español, que no les gusta hablar en inglés y eso les afecta para poder seguir avanzando. Oye, esta parte que mencionas de los Raiders, de coordinar entrevistas, tú eres la voz oficial de los Raiders en español. ¿Cómo es esta parte de formar parte de una organización tan top ya al nivel de la NFL? ¿Cómo ha sido este proceso? Y fíjate, mucha gente me ha dicho eso, que la voz oficial y esto y lo otro. Yo, sinceramente, yo solo digo, yo narro los partidos de los Raiders en español. Es un honor, un privilegio poder tener esa distinción de poder entrar a la cabina en cada partido y poder llevarle a la afición que habla nuestro idioma, el partido en su idioma, en su lenguaje. Y me da mucho gusto ver que cada vez hay más equipos de la NFL hablando en español y no sé si tú sepas, Juanro, de seguro tu papá te ha dicho o has visto en las redes, yo soy súper fan de los Raiders, entonces Sí, el sí, sí, poder claro. narrar sus partidos es como un sueño hecho realidad, pero ahí, por ejemplo, sí tienes que, cuando entro al vestidor, no entro, yo cuando voy a un entrenamiento de los Raiders, nunca voy vestido con un jersey de los Raiders o con una playera de los Raiders. La cachucha que me llevo siempre es de los Dodgers para no tener, digamos, entrar al vestidor como si fuera un aficionado. Voy ahí y voy a trabajar para hacer entrevistas, para sacar contenido para mi programa de radio que tengo durante la temporada de NFL, para sacar contenido para el programa previo al juego. Todo eso lo hago en mi función de reportero. Ya todo lo demás, digamos, después del partido me voy al tailgate y convivo con la afición y lo hago como aficionado. Voy vestido de traje, pero voy como aficionado. Ya después entro al estadio y ya estoy en versión profesional. Se acaba el juego y me voy a cenar con mis amigos que vienen de Oakland, de Los Ángeles, de otras ciudades a ver el juego, me voy a cenar con ellos como aficionado. Entonces, ahí es la manera de manejar ambas fases de tu persona, claro. Oye, me imagino que te ha tocado convivir con grandes jugadores de los Raiders, no sé si a lo mejor también de otros equipos, pero de tantos jugadores que hay en la NFL, ¿con qué grandes jugadores me puedes mencionar que te haya tocado convivir, coordinar alguna entrevista, atención a medios, etcétera? No, pues entrevistas que me ha tocado a mí realizar, pues prácticamente todo el vestidor de los Raiders, desde Derek Carr, Devontae Adams, Josh Jacobs, que tuve el gustazo en el 2020, creo fue,
o el 2021, pude entrevistarlo uno a uno en cámara, los dos, después de un campamento que hizo para chavos, donde estuvo observando el talento, les estaba enseñando formas de hacer las cosas, y eso fue algo súper padre, porque fueron canales de televisión y lo entrevistaron antes del evento, pero después de media hora se tenían que ir a conducir sus noticieros. Yo me quedé todo el evento, las 2 horas y media que duró, y como me vio todavía ahí, no tuvo problema con hacer una entrevista, y así me ha tocado entrevistarlo después también en el vestidor, o por ejemplo ahora el Tazón de los Profesionales es el único juego al que yo puedo ir como aficionado y decido no trabajar, no aplicar para conseguir acreditaciones para ir como aficionado. El año pasado, en el 2022, en el Tazón de los Profesionales de ese año, tuvieron entrenamientos 3 días y yo fui todos los días como aficionado y pude conocer a muchos jugadores de ambas conferencias. Russell Wilson, un tipazo con toda la afición. Shaq Leonard, que era antes Darius Leonard, ahora se cambió a Shaquille Leonard, el linebacker de los Potros de Indianapolis. Me presenté con él y le dije, me tocó narrar tu intercepción contra Derek Carr. Sí. Y me acuerdo, ¿qué me preguntó? Algo me preguntó de cómo lo digo en español, y ahí le estaba intentando enseñar cómo decirlo en español y batalló, pero lo acabó diciendo bien. Yo no me he dado cuenta. Traía una GoPro en su cuerpo, estaba grabando todo eso. Sí, Y sí, sí. la gente de redes sociales de los Potros de Indianapolis acabó usando esa parte de nuestra conversación en sus redes sociales, pero ha sido muy padre. Y yo, por ejemplo, yo no soy del tipo de persona que yo narro los juegos en español de los Raiders, necesito tener acceso con los jugadores. No, si voy a un evento como aficionado, llego 3 horas antes de que abran las puertas para intentar irme a ver adelante, pido los autógrafos como aficionado, pero no de que, oye, soy tal persona, fírmame. Me ha tocado este año en febrero, el 4 de febrero, que fue el Pro Bowl, Josh Jacobs me ve ahí y me saluda, pero yo dije, ya tengo foto con él, ya me ha firmado un autógrafo antes, dejo que los demás agarren sus fotos y sus autógrafos, pero se siente padre de que te reconozcan. O Max Crosby estaba firmando muy pocos autógrafos, pero Jugadorazo. sí, me ve a mí que traigo su jersey y me dice, hey, ¿qué onda? Y va y me firma mi jersey. Le digo, hey, gracias, Max. Y, o sea, es súper padre poder convivir con esos jugadores y pues decir que he estado ahí con ellos, pero a final de cuentas yo no soy la historia son ellos, y eso es lo que siempre intento poner primero, que ellos son las estrellas del show y nosotros simplemente le estamos poniendo la voz a ese show del cual ellos son parte. Oye, aparte de lo que mencionas, que eres reportero, haces otras funciones en la organización de las Vegas Raiders, también colaboras en un programa de radio, por lo que tengo entendido. Justamente ahí vemos tu camiseta de la Raider Nation. También, ¿nos podrías explicar un poco qué haces en la radio? ¿Es un programa 100% enfocado a Raiders, el día a día o cómo es? Sí, durante la temporada regular, en el 2021 tuve programas lunes que hacía como de postjuego, de recapitular lo que ha pasado, y viernes de previa de los partidos. Este año pasado cambiamos esa fórmula y lo acabamos haciendo los viernes, pero de 2 horas en vivo desde el local de uno de los patrocinadores grandes, que era Buffalo Wild Wings y de Coors Light. Entonces, un gustazo poder ir por todas Las Vegas, conocer aficionados que le van a los Raiders. Yo, por ejemplo, tengo esta marca que es La Nación Raider, y yo creé La Nación Raider en el 2020 cuando me enteré que iba a estar en las transmisiones de radio de los Raiders. Yo dije, yo no quiero nada más hablar de los Raiders el día de los partidos, quiero poder hablar de los Raiders toda la semana. ¿Para qué? Para poder informar a nuestra banda que es aficionada de los Raiders y que no le gusta seguir el contenido en inglés, que prefieren algo en su idioma. Entonces yo voy a los entrenamientos con mi micrófono de La Nación Raider, grabo mi reportaje afuera de las instalaciones con mi micrófono de La Nación Raider para La Nación Raider, grabo el video, tomo fotografías, informo en las redes sociales de La Nación Raider, en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube. Tengo un programa los martes que con mis compañeros y buenos amigos Ricardo Villanueva de la Ciudad de México y Demian Reyes de Chicago, que ellos también son Raiders. Entonces tenemos ese enfoque del conjunto negro y plata, que es por medio de nuestros ojos, y no solamente como otra gente que lo incluyen como parte de su programa. Nosotros es por la Nación Raider, para la Nación Raider. Entonces, el poder tener ese programa, ese stream todos los martes a las 6:45 de la tarde, y luego el programa de radio
los viernes del 12 a 2, el tener 4 horas o más de contenido previo y posterior a los partidos es algo que yo tomo con mucha responsabilidad y que quiero hacer para poder llevarle esa información a los aficionados del equipo. Sí, 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 lo que mencionas, ya nos explicaste la parte de Raiders, la parte que estás trabajando ahorita, la que estás viviendo ahorita, pero bueno, también, escuché que eres escritor en un diario de Las Vegas, en Las Vegas Review Journal, donde me imagino que haces columnas o qué es lo que haces. De hecho, en el Review Journal es más del lado digital, donde hago segmentos de deportes diarios para sus noticieros, que en inglés se llama 7 at 7, que es 7 a las 7, que son 7 minutos de información y hablan de noticias, de espectáculos, de deportes, de todo. Y lo hago en la sección en el noticiero en español. Yo hago sus segmentos de deportes, pero también tiene una conductora que, como todos, merecen vacaciones y cuando sale de vacaciones yo entro como el conductor del noticiero y me voy todo el día desde la mañana hasta en la noche que lo producimos todo el noticiero antes de que salga al aire. Entonces, ese es el trabajo que hago en gran parte con el Review Journal, pero también cuando hay coberturas, por ejemplo, de los partidos de soccer que hubo acá en Las Vegas, de que fue América contra Chelsea, Chivas contra Juventus, Real Madrid contra Barcelona el año pasado, me contrataron para que yo fuera a cubrir los entrenamientos de los equipos, entrevistar a los jugadores, ir a cubrir el partido, que por ejemplo uno de esos partidos me tocó, además de estar ahí cubriendo el partido para el Review Journal, también fui la voz del estadio, entonces es una de las ventajas de no estar tiempo completo con un solo medio, que fue, por ejemplo, el caso cuando me vine a Las Vegas, yo vine a trabajar con Telemundo y era solamente trabajar con Telemundo. Ahora tengo ese trabajo que hago con los Raiders de freelance, tengo el trabajo que hago con la estación de radio de part-time, tengo ese trabajo con el Review Journal que es part-time, trabajo con el equipo de soccer profesional de Las Vegas Lights acá en Las Vegas part-time, entonces tengo múltiples trabajos y eso me da la oportunidad de poder hacer diferentes cosas en cada uno de ellos y eso pues, me abre muchas puertas para el futuro. No nada más decir, por ejemplo, cuando estaba en Torreón, en Televisa, no sabía ni cómo poder utilizar una cámara. Tenía ya sea al chiquilín Arturo Salazar, saludos a él, Madaí López, saludos a ella también, o todo el gran equipo de camarógrafos de Televisa que entrenaba a Santos, e íbamos el camarógrafo y yo. Ellos camareaban, yo simplemente reporteaba. Yo ahora te grabo video, te tomo fotos, te edito el contenido y prácticamente lo hago yo todo solo. ¿Por qué? Porque así es como ahora se manejan en los medios acá en los Estados Unidos. No, y a lo mejor en Torreón solamente, en ese momento que tú platicas de los medios, solamente estaba Santos Laguna. Actualmente hay equipo de béisbol que son los Algoneros de León Laguna, que en tu tiempo a ti te tocó que fue Vaqueros Laguna, Vaqueros Laguna, así es. ya hay Y básquetbol. algodoneros de Sí, Unión sí. Laguna era lo que me tocó a mí transmitir también ahí con tu papá en la radio y de hecho entrar también antes de ello en multimedios con Aarón y con tu papá, con Roberto. Entonces sí, había básquet, había base, había soccer, pero obviamente pues allá el fútbol es lo que, Y lo lo que que más se manda. consume. Y por ejemplo, en Las Vegas, obviamente lo que más se consume es el fútbol americano. Digo, también puede haber el béisbol, etcétera, pero bueno, creo que no hay nada como el fútbol americano allá en Las Vegas. No sé si me lo podrás, asegurar tú. Ahí te va, Juanro. Yo me mudé para acá hace 6 años, en marzo del 2017. En aquel entonces, lo único que había en Las Vegas era un equipo de béisbol triple A, que eran los 51s que juegan en el estadio que ahora juega el equipo de soccer. El siguiente año llegó el equipo de hockey de la NHL, los Golden Knights, una franquicia de expansión. Ese equipo es el favorito de esta región, del Valle de Las Vegas. ¿Por qué? Porque es de ellos, porque no viene de otra ciudad, porque no viene con aficionados de otros lados, no, es Las Vegas, son los Vegas Golden Knights y este es su público. Yo El hockey. sinceramente, a mí no me gusta el hockey, me Ujú. tocó de emergencia transmitir un partido en radio, narrar un juego de radio, pero por emergencia el narrador que es Jesús Elocotán López, y me pidieron de favor hacerlo y entré al quite, pero te digo, para mí no es lo mío. Pero desde entonces, ahora tienen, desde marzo del 2017, en aquel entonces era el béisbol, el equipo de triple A,
obviamente todas las funciones de box grandes que hay aquí, la UFC y párale de contar. En el 2018 empezó el hockey, llegó el equipo de soccer profesional que es de segunda división de la USL Championship, Las Vegas Lights. Se agregó el equipo de baloncesto femenil profesional, las Aces de la WNBA que ganaron el campeonato la temporada anterior. Llegaron los Raiders de Las Vegas, que obviamente el fútbol americano es rey acá en los Estados Unidos. No hay deporte que sea más importante que la NFL acá, pero es lo padre que prácticamente están divididos por temporadas. Tienen la NFL que es de julio, si ya cuentas el campo de entrenamiento, de julio a febrero. Tienes el hockey que también ahí está metido, el béisbol que hay de ligas menores, pero por ejemplo acá los top dos son la NFL y el hockey. Localmente, si le preguntas a la afición, el hockey está arriba del fútbol americano, pero apenas llevamos dos temporadas con público en el estadio acá en Las Vegas. Entonces, si se encaminan por un buen lugar a poder ganar en los playoffs y hacerse más populares, ya los Raiders tomarían ese primer lugar acá en Las Vegas. Oye, qué bonito quedó el estadio de Las Vegas, ¿no? El Allegiant Stadium. Sí, no, el Allegiant Stadium es una chulada. Me tocó transmitir solo un partido en la temporada de pandemia en el estadio. Todos los demás fueron en cabinas de radio. ¿Por qué? Porque el dueño dijo, si no puede entrar la afición a los juegos, yo tampoco voy a entrar y nadie va a entrar. Y Sí. literal, por ejemplo, había veces que nuestra cabina de transmisión estaba siendo utilizada para tener al gerente general o a los dueños de los equipos rivales que hacían el viaje. Entonces, ni siquiera los dejaban estar en suites. Tenían que estar en el palco de prensa, que es el único lugar que había abierto en esa temporada de pandemia. Entonces, pero sí, me tocó un juego con estadios cerrados, sin público, pero desde entonces, desde el 2021 a la fecha, los 17 juegos que se han disputado ahí, he estado en cada uno de ellos y es una chulada, sobre todo comparado al Coliseo de Oakland, al cual yo le tengo mucho cariño porque ahí me tocó ir a mis primeros Muchísimo. juegos de los Raiders, pero ya está cayéndose de lo viejo que está y pues ahora ya tienen un estadio moderno, un estadio que les está generando mucho dinero. La semana pasada Taylor Swift, que yo no sé ni quién sea, pero me dicen que es súper famosa, Sí. y llenó el estadio 2 noches seguidas con más de 60,000 personas. Entonces, ese dinero le está beneficiando a la ciudad, le está beneficiando a los Raiders y no estaría llegando a Las Vegas si no fuese porque los Raiders están aquí con ese inmueble nuevo, precioso que tienen acá cerca del Strip. Harry, hace unos días te vimos ahí en tu Twitter con Álvaro Martín, que actualmente es la voz oficial de los Pittsburgh Steelers. Te tocó ahí que te hiciera una serie de preguntas. Al ser una de las mejores voces de habla hispana, ¿qué fue para ti en el momento que te entrevistó? No sé si ya lo conocías de antes, pero bueno, que te haya entrevistado una de las mejores voces de habla hispana, no solamente en el tema del fútbol americano, sino en todos los deportes, un gran profesional en toda la extensión de la palabra. ¿Qué significa para ti? Sí, no, fue increíble. Me había tocado ya participar en un programa suyo de su sitio de internet Ritmo NFL para el draft del 2021 y ahora vino para Las Vegas para el Tazón de los Profesionales que se tuvo acá en febrero y me contactó, me dijo, oye Harry, vamos a estar en Las Vegas, me gustaría entrevistarte, hacerte unas preguntas de los Raiders, ¿se puede? Y yo dije, claro que sí. Por ejemplo, Raúl Alegre, el lagunero también, a él ya lo había entrevistado anteriormente para La Nación Raider, para mi programa de La Nación, para los programas de radio en inglés que he hecho, y Álvaro se abrió ahora esta oportunidad de conocernos en persona y un tipazo y me parecía, o sea, no me la creía yo de estar siendo entrevistado por él y luego me dijo muy bonitas cosas sobre mí y yo dije, caray, yo crecí viéndolo a él. La NFL era su voz la que me mantenía involucrado en los partidos sin importar qué equipo estuviese jugando y ahora el poder tener ese contacto con él y la siguiente semana yo estuve conduciendo programas en inglés en Raider Nation Radio y él estaba en el Super Bowl y dije, ¿sabes qué? Déjame le pregunto,
¿Podemos hacer una entrevista, Álvaro, para la radio en inglés? Y me dice, sí, claro que sí. Y un conocedor que sigue siendo uno de los mejores que existe en la actualidad y fue, digamos, un sueño hecho realidad poder conocer a alguien que yo crecí viendo y que sea un tipazo y tener ese contacto ahora de poder decir, caray, lo conozco y sé que si se ofrece algo, ya sea de él para mí o de mí para él, vamos a poder simplemente mandarnos un texto y poder ahí tener una interacción que pueda beneficiar al público, que eso es a final de cuentas por la razón por la que lo hacemos, ya sea él pidiéndome hablar de los Raiders o yo pidiéndole a él hablar de la NFL o de los acereros, el poder tener más contenido con gente de ese tipo es algo que en realidad es un sueño hecho realidad. Qué increíble, ¿no? Yo creo que esto es conocer personas de ese calibre, una de las cosas más gratificantes de los medios de comunicación. Oye, te pregunto, quiero saber tu opinión sobre que se fue, no, que se fue Derek Carr, perdón, de los Raiders y que hace unas semanas se estaba anunciando la contratación de Jimmy Garoppolo. ¿Qué opinas tú, Harry? Sí, no, ya fíjate, yo he sido de los que ha defendido más a Derek Carr en los 9 años en los que estuvo en los Raiders. Definitivamente necesitó más apoyo de la defensa que no le pudieron dar. Por fin le estaban trayendo armas a la ofensiva, pero a pesar de ello, el año pasado no logró quitarse encima esa maldición que tiene dentro de la yarda 20 en la zona roja, que sigue siendo una debilidad de los Raiders. Y le doy crédito ahora al staff de cocheo y a la directiva de los Raiders que tuvieron lo suficiente para decir, ¿sabes qué? No vamos a poder ganar con él, vamos a buscar a alguien más. Y van ahora por Jimmy Garoppolo, que el gran pero que ha tenido durante gran parte de su carrera es el mantenerse sano, el no sufrir lesiones, el jugar una temporada completa. Pero la última vez que jugó una temporada completa fue en el 2019 y llevó a los 49ers de San Francisco al Supertazón. Perdieron contra los Jefes de Kansas City, pero llegó al Supertazón. Y aparte de eso, llegó a otro juego por el campeonato de la conferencia nacional. Entonces, Garoppolo definitivamente no es un quarterback espectacular, pero cuando se dio a conocer el precio que pagaron por él, yo dije, es una etiqueta que en realidad me gusta. Si hubiera querido cobrar 30 millones de dólares, 35 millones de dólares como Derek Carr, yo diría, mejor no, pero se vino por un precio accesible, sabe que el sistema de Josh McDaniels es uno en el cual ha jugado antes, que no se lo tiene que aprender desde 0 a 100, ya tiene conocimiento de él, sabe que va a jugar con Davante Adams, uno, si no es que el mejor receptor abierto en la NFL, Josh Jacobs, líder corredor de la liga el año pasado, están sumando piezas los Raiders que definitivamente le llenaron el ojo a Jimmy Garoppolo y ahora hay que arreglar la defensa y ahora viene el draft y ahí es donde van a intentar poder arreglar ese gran problema para los Raiders que hace 2 años, o bueno, en 2020 fue la defensa que más puntos permitió en la historia del equipo. Sí, y tras el fracaso de la temporada pasada, al no poder convertirse en un equipo contendiente, bueno, creo que esta es la temporada para reivindicarse con toda la visión y con todo este tema. Ya para finalizar, Harry, me gustaría que le dieras un consejo a esta gente nueva como yo, que empieza a meterse en este mundo de los medios, que apenas va empezando, que quiere tener confianza en sí mismo para seguir haciendo bien las cosas. ¿Qué le dirías a toda esa gente que quiere estar en el mundo de los medios? Sí, no, mira, cuando yo entré en los medios en el 2007 no había esto, no había Twitter. Te digo, el mandar textos a un programa de radio era la gran novedad. O sea, ya es un mundo completamente diferente. Me haces esta pregunta hace 5 años y tiene nada más, o bueno, 7 años y tiene nada más una parte. Te digo, intenta meterte a un medio de cualquier forma. Si es por medio de hacer prácticas, hazlo. Trabajo gratis, todos lo hemos hecho en radio, en televisión, en otros lugares. Ya hasta que tienes X cantidad de tiempo en un medio es cuando dices, ok, ya ahora no trabajo de gratis, pero cuando empiezas necesitas hacerlo. Entonces intenta conseguir prácticas donde tú puedas, donde te abran las puertas, tú éntrale y haz el trabajo necesario. Yo cuando entré a Televisa, las primeras 3, 4 semanas que estuve ahí, estuve saliendo con reporteros de noticias, no con deportes, hasta que una compañera Claudia Landero salió de vacaciones, me mandaron a hacer entrevistas en notas de deportes. Yo dije, meto mi pie y busco la forma de, ok,
tengo un pie adentro de la empresa, ¿cómo le hago para poder seguir haciéndolo así? Fue por medio de prácticas. En la radio no me pagaban, yo iba por gusto, pero por estar en la radio se me abrió esa oportunidad en televisión. ¿Por qué? Porque las personas correctas te ven, les gusta lo que haces y entras. Ahora ustedes están en una era maravillosa donde las redes sociales les abren las puertas para ustedes mismos poder generar su contenido y poder generar la forma en la cual quieren hacer las cosas. Entonces, si, por ejemplo, no te abren las puertas en una estación de radio, tú tienes la maravillosa forma de poder hacer un programa de radio por internet y hablar con gente que conoce el deporte y generas una hora de contenido, lo subes a Spotify, lo subes a Apple Podcast de manera gratuita, lo grabas en Zoom, lo grabas en otras plataformas de manera gratuita y vámonos, tú generas tu contenido y puedes así abrirte las puertas para que en otros lugares digan, ah, caray, a ver, este chavo o esta chava hace las cosas muy bien, vamos a darle una oportunidad de poder hacer las cosas. Y ahora, hoy en día, digo, hay más gente haciendo las cosas por internet de manera exitosa que en televisión o en radio. Entonces, perderle el miedo y muchas veces lo único que toma es ponerte enfrente de una cámara, ponerte enfrente de un micrófono y hablar y hablar y hablar y tarde que temprano se te quita el miedo. A mí, Juanro, nunca lo he platicado. Mi primer noticiero que hice en Televisa ni siquiera se supone que lo iba a hacer. Yo estaba como Improvisado. practicante. No, 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 no. O sea, me tuvieron el prompter y todo, pero yo estaba en la sala de noticias y uno de los conductores dice, no va a llegar el de deportes. Harry, ponte ese traje, ponte esa corbata, entras al aire, lee lo que está en el prompter. Estaba petrificado, nunca había hecho un segmento de deportes, pero fue de, ok, se te quita el miedo de una forma u otra y fue el estar en cámara una vez, pum, se me quitó el miedo y fue práctica, práctica, práctica y ahora me pones enfrente de una cámara y tenga material o no, te puedo hablar por horas hasta que se cumplan los comerciales, se cumpla lo que tengas que hacer, porque ya es lo que se te queda, el poder hablar y el poder, pregúntale a Rafa, pregúntale a Moy, pregúntale a Robbie, o sea, todos tienen ese talento de poder hablar. ¿Por qué? Porque no tienen el miedo. Entonces yo simplemente les digo eso, que se les quite el miedo, si es por medio del internet, por internet, si pueden entrar a una estación de televisión o de radio o un periódico y dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, simplemente es perderle el miedo y ganarse la confianza de otra gente y cuando tú tienes un pie adentro de una empresa, lo chido es que si se abre una oportunidad, ya ellos te tienen ahí. Entonces, en lugar de tener que ir a buscar fuera, dicen, vamos a darle la oportunidad a esta persona que se ha estado partiendo la maceta por nosotros de a gratis, ahora vamos a pagarle algo de dinero. Harry, pues muchísimas gracias por tu tiempo, te agradezco muchísimo la entrevista, te deseo muchísimo éxito, como te decía antes de empezar a grabar, te reconozco la gran trayectoria que has hecho ahora en Las Vegas, y bueno, siendo pieza importante en el equipo de Las Vegas en el tema de prensa, todo lo que haces, la verdad que es de admirar y pues te agradezco muchísimo el tiempo. Aquí a la gente le voy a dejar abajo las redes sociales de Harry para que vayan a seguirlo todos y no se pierdan nada de lo que sube. Gracias, Juan, un gustazo y saludos a toda la banda de allá de Torreón, Gómez, Lerdo. Yo siempre me dicen, ¿de dónde eres? Y yo digo, bueno, nací en Los Ángeles, pero crecí en Torreón y soy lo que soy por la ciudad de Torreón y por la ciudad del Paso también, que ahí aprendí mucho en los 4 años y medio que estuve en El Paso, Texas, pero Torreón y Gómez y Lerdo, La Laguna, Como la siempre los laguna llevo, ninguna. exacto, siempre los llevo en el corazón. Nomás así, sí me hacen falta un buen lonche del payo ahí, Ah, cómo un no, cómo lonche no. mixto que ya llevo mucho sin comer de allá. Espero poder ir pronto. Muchísimas gracias, Harry. Abrazo. Por supuesto, Juanro, felicidades por todo lo que estás haciendo.